Hola, ¿qué tal? Les habla el profesor Walter Rivas y este es el primero de una serie de videoclases relacionados con lo que es el tema 3 de cuencas hidrográficas y morfometría de cuencas. En la primera videoclase vamos a desarrollar específicamente los apartados de cuenca hidrográfica, elementos de la cuenca hidrográfica y vamos a hablar un poco, una introducción sobre lo que es la morfometría de cuencas y su aplicación. Para comenzar, tenemos que conocer lo que es el concepto de cuenca hidrográfica. Acá están viendo tres conceptos, ¿sí?, de diferentes autores. Y bueno, vamos a analizar cada concepto para, digamos, construir lo que sería una definición general de lo que es una cuenca hidrográfica, ¿no? Por ejemplo, si analizamos el concepto de Hernández en 1987, que cita Brooks 1985, él define la cuenca hidrográfica como una unidad de territorio que capta la precipitación, transita el escurrimiento y la escorrentía hasta un punto de salida en el cauce principal. Agrega que es un área delimitada por una divisoria topográfica que drena un colector común o genera escorrentía aguas arriba en un punto de referencia del cauce principal. Aparicio en el 92 define la cuenca como una zona de la superficie terrestre en donde, si fuera impermeable, las gotas de lluvias que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corriente hacia un mismo punto de salida. Y Chow, en 1994, considera una cuenca hidrográfica como una superficie del territorio que drena una corriente o cauce principal a un lugar dado, y la divisoria de aguas como una línea que separa la superficie del territorio en referencia. Entonces, si nosotros analizamos los conceptos, vemos que tienen en común ciertos puntos, ¿no? En primer lugar, es una superficie, una cuenca pues va a ser una superficie que va a estar delimitada por una línea imaginaria que se conoce como divisoria o parteaguas, ¿sí? Toda el agua que cae dentro de esa línea, dentro del área que encierra esa línea, va a drenar hacia lo que es la escorrentía, todos los drenajes de la cuenca, y todos esos drenajes van a llegar a un colector principal, a un cauce principal, que va a tener una salida en común, que es el que se conoce como punto de aforo. Si nosotros observamos, por ejemplo, esta imagen, si aquí estamos viendo, por ejemplo, el parteaguas, que va a estar definido por esa línea topográfica, una línea que contiene las cotas máximas, ¿sí? Esa línea dice toda el agua que discurre dentro del área definida por esa línea va a llegar a un cauce principal, y ese cauce principal va a llevar o va a transportar toda esa agua a un punto de aforo o punto de salida de esa cuenca, ¿sí? Como decía una de las definiciones, si consideráramos que esto fuera impermeable, que la superficie del terreno es impermeable, ¿verdad?, todo el volumen de agua que precipita, ¿sí?, por ejemplo, si precipitaran 2000 milímetros, esos 2000 milímetros de lluvia yo los conseguiría o los podría medir al final o en el punto de aforo o punto de salida de esa cuenca, pero en la realidad las cuencas no son impermeables, ¿sí?, del todo. Los suelos pues son permeables, como vimos en el primer tema del ciclo hidrológico, pues hay un proceso de infiltración, de percolación, hay una alimentación de las aguas subterráneas. Entonces por eso es que la salida en el punto de aforo, pues el volumen de salida no va a ser el mismo volumen de entrada, ¿no?, de acuerdo a lo que es el balance hidrológico. Entonces, algo que es importante de esta línea divisoria o parteaguas es que, si analizamos esta imagen, fíjense que el agua que cae en esta dirección o a partir de este lado de la línea va a discurrir hacia esta cuenca, y la que cae a este lado va a discurrir hacia otra cuenca,
Entonces, por eso es que esta línea es tan importante, porque me limita o me define lo que sería la cuenca hidrográfica. Si vemos el concepto de cuenca como sistema, ¿sí? Sistema que está compuesto por varios elementos o varios subsistemas, un subsistema biológico relacionado con todo lo que es la parte de vegetación, la parte forestal, que además juega un papel muy importante en lo que es el mantenimiento del agua en la cuenca, un subsistema físico relacionado con los suelos, un subsistema económico relacionado con la producción agrícola y un subsistema social con las comunidades, ¿sí? Ya este sería un concepto más integral en el que estamos viendo la cuenca no solo como un espacio natural aislado, sino que en la cuenca, y sobre todo si analizamos por ejemplo las cuencas venezolanas, si nos vamos al caso de Mérida, para hacer un ejemplo local, la mayoría de nuestras cuencas están ocupadas, ¿sí? Han sido intervenidas, hay urbanismo, se desarrolla la agricultura, la ganadería, etcétera. Entonces, todas esas actividades y todos esos subsistemas juegan un papel importante, ¿sí? En lo que es el ciclo hidrológico dentro de la cuenca. Y ya una cuenca que ha sido intervenida, ¿sí? Es una cuenca en la que se producen modificaciones en los regímenes de las corrientes, hay modificaciones en lo que es la entrada y la salida del ciclo hidrológico. Entonces, por eso es que es importante analizar la cuenca como un sistema. Algo que es importante, que está acá en la imagen, es que dice que las acciones en la parte alta de la cuenca van a afectar las partes bajas, y las acciones en las partes bajas pueden incidir en las partes altas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, si tengo un proceso de deforestación importante en la parte alta de la cuenca, pues eso me puede afectar la cantidad de agua y la cantidad de sedimentos que llega a la parte baja. Igualmente, si en la parte baja tengo alguna afectación, si yo modifico una corriente, desvío una corriente, por ejemplo, para hacer un saque de arena o de grava, pues lógicamente eso me puede afectar todo lo que es el régimen de corrientes a la larga dentro de esa cuenca. Entonces, fíjense que todas las afectaciones que hacen cualquiera de estos subsistemas, pues me va a modificar todo ese gran sistema que conocemos como cuenca. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, en lo que es el manejo de cuenca, que es un concepto ya aplicado, se debe tomar en cuenta todos estos subsistemas que están acá, ¿sí? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es, en el manejo de cuencas, se pueda controlar ciertos factores de estos subsistemas, ¿sí? Para conservar la cuenca, ¿sí? Para poder mantener, de cierta manera, hacer acciones que mantengan ese régimen de corrientes natural de la cuenca. Sobre todo para poder garantizar también con esto lo que es, por ejemplo, el abastecimiento de agua para el consumo doméstico, el abastecimiento de agua para las actividades agrícolas, etc. Entonces, en las definiciones anteriores ya hablamos un poco de algunos elementos principales de una cuenca hidrográfica. Entonces vamos a analizar a fondo cada uno de estos elementos. En este esquema podemos ver, como ya dijimos, vamos a tener la divisoria de agua, que es esa línea imaginaria que está definida por las cotas máximas, ¿sí? También se conoce como divortium aquarium, divisoria de agua o parteaguas, ¿sí? Zonas altas, cordilleras o montañas que dividen dos cuencas o vertientes. Vamos a tener un río principal que generalmente es el que me define el nombre de la cuenca. Por ejemplo, cuenca del río Chama, cuenca del río Las González, ¿sí?
Si es el caso de una microcuenca, de una subcuenca, hablaríamos de una quebrada, ¿no? En este río o drenaje principal es donde van a llegar todos esos tributarios, todos esos drenajes secundarios, y van a desembocar sus aguas en este río principal. Luego tenemos esos drenajes secundarios, que son los afluentes o tributarios, ¿sí? Van a ser todos esos drenajes que vienen de distintas zonas de la cuenca y me alimentan ese curso principal. Y podemos tener efluentes o emisarios, que son ríos o quebradas superficiales, ¿verdad?, que sacan agua, ¿verdad?, de ese río principal hacia otra cuenca, ¿no? Por eso es que cuando analizamos el sistema hidrológico regional, si recuerdan en lo que es el primer material que tuvieron disponible, hay un gráfico que se llama el sistema hidrológico regional, que está referido precisamente a lo que son las cuencas, ¿sí? Entonces, no es un sistema cerrado. Una cuenca yo no lo puedo ver como un sistema cerrado desde el punto de vista hidrológico, porque yo voy a tener entradas desde otra cuenca, bien sea superficiales o bien sea subterráneas, ¿no? Entonces, por eso es que hablamos de un flujo afluente, un flujo efluente, ¿sí? Este río principal va a desembocar en otro río, o en el mar, o en un lago, ¿sí? Y ese punto, esa desembocadura, es lo que se conoce como punto de aforo, punto de salida de la cuenca, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, en esta figura, la desembocadura pues no viene sola de un solo hilo, sino hay como varios hilos, ¿no? Se forma como una especie de delta, si lo quisiéramos ver así. O también nos podríamos estar refiriendo por ejemplo, que la desembocadura fuese un abanico aluvial, en el que varias corrientes, pues, en la que la corriente principal se divide en varias corrientes y desembocan en otro río. Bueno, aquí vemos lo que les explicaba al principio sobre la divisoria de agua. Fíjense que en la cuenca de la izquierda, todo el agua que está a partir de esta línea discurre hacia este cauce principal, y en la cuenca de la derecha, toda gota de agua que cae a partir de esta línea va a discurrir hacia esta otra cuenca, ¿no? Tenemos dos cuencas diferentes que están separadas por esta línea divisoria. Además, en una cuenca podemos tener tres zonas, o podemos dividir una cuenca en tres partes, tres zonas, ¿no? Una cuenca alta, una cuenca media y una cuenca baja. La cuenca alta, que va a corresponder con toda esa área de laderas y montañas. La cuenca media, que corresponde al área de tierras onduladas y valles. Y la parte baja, que corresponde a las tierras planas. Esto es una división geomorfológica que ciertamente responde a lo que es la topografía de la cuenca, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos dividir o cómo podemos conocer esas partes, esa cuenca alta, esa cuenca media, esa cuenca baja? Bueno, el criterio, que es geomorfológico, es que en la cuenca alta, en primer lugar se va a caracterizar topográficamente porque es la zona de las vertientes, ¿sí? De las zonas donde vamos a tener las mayores cotas dentro de la cuenca. Y en esta zona, en esta parte de la cuenca, van a dominar los procesos erosivos. Las corrientes tienen un mayor grado de incisión, o sea, son más erosivas en el terreno. Entonces, es la zona de mayor erosión, es la zona en donde, por ende, tengo una erosión alta. Las corrientes empiezan a transportar todo ese material que es erosionado hacia las otras partes de la cuenca. Luego tenemos la cuenca media, que se podría decir que es la zona en donde hay un equilibrio entre
la erosión y la sedimentación entre el material que llega transportado, esos sedimentos que son transportados, y el material que sale. Y una cuenca baja en donde va a dominar el proceso de depositación. Aquí domina es la depositación. Además podemos ver en lo que es la forma del cauce principal, se torna más serpenteante, o sea, se empiezan a formar esos meandros por el cambio de pendiente. Entonces hay una mayor depositación. Eso es lo que corresponde a la cuenca baja. La cuenca media, me olvidó mencionarle, en la cuenca media, desde el punto de vista topográfico, vamos a tener la zona de colinas, ¿sí?, y laderas. Y más que vertientes, dominan las colinas y las laderas, los relieves suaves. Y ya en la cuenca baja tenemos las tierras planas. Entonces, digamos que para definir las partes de una cuenca, yo no puedo decir, bueno, de un criterio general, a partir de 2500 metros vamos a tener la cuenca alta, porque eso depende de la cota, de las alturas que pueda tener la cuenca. Entonces, por eso es que es un criterio geomorfológico, un criterio de observación, en el que la mejor manera, pues, de analizar es viendo la topografía de la cuenca, y también nos puede ayudar un poco lo que es la forma que tienen los drenajes. Si nosotros vemos en este ejemplo que está acá, fíjense que tenemos tres colores que nos dividen lo que es la cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. En la cuenca alta, fíjense que se observa cómo, bueno, tenemos mayores pendientes, y además se puede ver muy bien cómo se forman las vertientes, ¿sí? Cómo están distribuidas esas vertientes. Ya en la cuenca media, el relieve es un poco más suave, no es tan incisivo. Incisivo quiere decir que las corrientes no están erosionando tanto, por lo tanto no es tan marcado. Y ya en la parte baja, pues tenemos relieve muy plano, ¿sí? Si hiciéramos, por ejemplo, un perfil transversal del cauce, como este que tenemos aquí en la parte de abajo, fíjense, en la parte azul, ¿sí?, lo que les decía del término incisivo en la parte azul, el valle en B, pues es más marcado, ¿no? En la parte verde, fíjense que es un poco menos marcado. Eso me está indicando que el río está erosionando menos, o por lo menos en la parte media, en esta parte verde, la erosión y la sedimentación van a la par, ¿no? Hay un equilibrio. Y ya en la parte roja, fíjense que tengo una mayor sedimentación a los lados del cauce. Entonces, si hiciéramos perfiles transversales, nos vamos a dar cuenta cómo va cambiando ese carácter erosivo del río, del cauce principal, ¿no?, a medida que va disminuyendo la pendiente. Y aquí tenemos el perfil longitudinal de la cuenca, en donde podemos también observar, ¿no?, las tres partes de esa cuenca. Tenemos también que una cuenca hidrográfica se puede dividir en microcuencas y subcuencas, ¿sí? Esto aplicable sobre todo a cuencas grandes, como por ejemplo la cuenca del río Chama en Mérida, que es un río que atraviesa prácticamente toda la ciudad de Mérida. Entonces, esa cuenca se puede dividir en subcuencas, y las subcuencas a su vez se pueden dividir en microcuencas. Entonces, ¿cómo se define una subcuenca? Bueno, como un drenaje secundario, o me lo va a definir un drenaje secundario que desemboca, ¿verdad?, en el cauce principal de la cuenca. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la subcuenca A, la subcuenca B y la subcuenca C. Y a su vez, estas subcuencas se subdividen en microcuencas. Que las microcuencas van a ser la división de las subcuencas, ¿no? ¿Cómo se dividen? Bueno, van a tener también sus divisorias, ¿verdad?, sus pequeñas divisorias, y sus drenajes principales, ¿no?
Entonces cuando hablamos de microcuenca ya es un drenaje secundario que va a desembocar en el drenaje principal de una subcuenca, y a su vez ese drenaje principal de la subcuenca va a desembocar en el drenaje principal, el cauce principal de una cuenca. Entonces esto es una división, digamos, de acuerdo al área de drenaje que tiene una cuenca. Hay una clasificación general que atiende a la característica que tiene ese punto de aforo de la cuenca, es decir, si esa cuenca, si ese punto de aforo pues está en el mar, ese punto de aforo está en otro río o está en un lago, o si sencillamente no lo podemos ver porque es flujo subterráneo. Entonces de acuerdo, digamos, a dónde desembocan o a dónde llegan las aguas que drena esa cuenca, podemos tener estos 4 tipos, ¿no? El primer tipo, que son las cuencas arreicas, es cuando no hay un punto de aforo definido, sino sencillamente tenemos, por ejemplo, una precipitación intensa, se me generan unos drenajes intermitentes, pero esas aguas no me están desembocando en un cauce principal, sino sencillamente se me forman esas corrientes y luego el agua se pierde por evaporación o porque sencillamente infiltra, percola y llega a lo que es el flujo subterráneo. Luego tenemos lo que son las cuencas criptorreicas, que son aquellas en las que sencillamente las redes de drenaje no tienen un sistema que se pueda observar en superficie, o sea, no vamos a observar drenajes organizados en superficie, sino que el agua precipita, automáticamente infiltra y percola y corre en forma de río subterráneo, o sea, prácticamente toda el agua llega, infiltra y percola y va a alimentar ese flujo subterráneo. Esto sobre todo en zonas en donde los suelos son permeables, son muy permeables, ¿sí? Y por ejemplo en zonas kársticas, las zonas kársticas pues van a ser aquellas litologías más que todo carbonáticas, en las cuales se forman por precipitación de carbonato de calcio, se nos van a formar ciertos canales subterráneos y el agua va a fluir a lo largo de esos canales subterráneos. Entonces vamos a tener una especie de río subterráneo, ¿no? Entonces esos serían las cuencas criptorreicas. Luego tenemos lo que son las cuencas endorreicas, que es cuando las aguas drenan a un embalse o lago sin llegar al mar. Estas son cuencas que no tienen salida al mar. Un ejemplo clásico, que lo vamos a ver más adelante en una imagen, es la del lago de Valencia, ¿sí? Todas esas pequeñas cuencas que drenan hacia el lago de Valencia, pues toda esa agua llega allí, no tiene salida al mar. Entonces son cuencas endorreicas, como la imagen que vemos aquí, la imagen B. Y las exorreicas, por el contrario, es cuando tenemos punto de salida al mar. Por ejemplo, todas las cuencas que están en la costa. Bueno, aquí tenemos un mapa de lo que son las cuencas hidrográficas de Venezuela, ¿sí? Si vemos en el mapa, pues está dividido en 7 grandes cuencas principales, 7 grandes zonas, ¿sí? La zona número 1, que corresponde a la cuenca del lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela. Todas estas cuencas que están en la zona 1, pues si se fijan, drenan sus aguas a lo que es el lago de Maracaibo. Y algunas, como las que están acá en el Golfo, en la Sierra de Perijá, drenan directamente hacia lo que es el Mar Caribe, ¿no? Luego tenemos las cuencas del Mar Caribe, que son todas estas que tenemos en la costa. Fíjense que esta gran divisoria, si nosotros observamos las divisorias que tenemos acá o las líneas que me dividen
cada una de estas grandes áreas que están a color, pues corresponden con las grandes divisorias que tenemos en el país, ¿no? Por ejemplo, la que me divide la zona 1 de la zona 3 es toda la cordillera de los Andes, ¿no? Que luego llega aquí, se divide acá en lo que es cordillera de la costa, ¿verdad? Y todas estas cuencas que están en la zona 2 entonces van a drenar sus aguas hacia el mar Caribe directamente. Las que están en la zona 3, por el contrario, las que están divididas por todo lo que es lo que es la serranía del interior, van a drenar sus aguas hacia lo que es el río Apure, por ejemplo, y lo que es el río Orinoco, ¿sí? Esas corresponden a lo que es la zona 3. Si ustedes, si analizamos aquí, todos estos ríos desembocan en lo que es el río Orinoco, ¿no? Entonces es una gran cuenca. La zona 4, tenemos aquí un caso especial que es la cuenca del río Cuyuní, que desemboca o tendrá su punto de aforo en otras cuencas del territorio Esequibo, de la zona de reclamación. Y la zona 5, sí, que van a ser estas cuencas que están al sur del Amazonas, que es la cuenca del río Negro, ¿sí? Luego tenemos la zona 6, que es esta pequeña que está acá, que es la cuenca endorreica del lago de Valencia, ¿sí? Y la 7, que es la cuenca del río San Juan, ¿sí? Que también drena hacia el mar Caribe. Entonces, fíjense que tenemos una división en grandes cuencas hidrográficas. Y por supuesto, si viéramos esto a una mayor escala, pues vamos a ver subcuencas, microcuencas, etcétera, ¿no? Pero a escala país vamos a tener estas 7 principales cuencas hidrográficas. Lo que les decía sobre la cuenca endorreica del lago de Valencia, que no se aprecia muy bien en esa imagen, si vemos por ejemplo acá en Google Earth, sería que tenemos el lago de Valencia. Entonces es la cuenca endorreica, de que todos estos drenajes que vemos acá a los lados, ¿sí?, conducen o transportan el agua a esta cuenca del lago de Valencia. Esta cuenca no tiene salida al mar, ¿sí?, a diferencia de lo que es por ejemplo el lago de Maracaibo, ¿sí?, que pudiésemos decir que también es una cuenca endorreica porque estamos hablando de un lago. Sin embargo, como sabemos, el lago de Maracaibo pues hay un ambiente transicional, ¿sí?, como una especie de estuario en el cual las aguas del lago pues tienen contacto, o sea, no es un lago que sea del todo cerrado, ¿no? Entonces todas estas cuencas, por ejemplo de los Andes, desembocan o llevan sus aguas a lo que es el lago de Maracaibo, ¿no?, como lo vimos en la imagen anterior. Ok, la segunda parte del tema 3 corresponde con la morfometría de cuencas, corresponde a lo que es el tema de morfometría de cuencas, que bueno, es gran parte de lo que vamos a ver acá, es lo que ustedes van a desarrollar en la actividad grupal que tienen asignada. Entonces, ¿qué es la morfometría de cuenca? Es el estudio cuantitativo de las características físicas de una cuenca hidrográfica para analizar la red de drenaje, las pendientes y la forma de la cuenca a partir de valores numéricos, ¿sí? O sea, la morfometría de cuenca van a ser una serie de cálculos relativos a lo que son formas, drenaje, pendientes de la cuenca, que me van a permitir conocer el comportamiento hidrológico que tiene esa cuenca. Es de gran importancia dentro de lo que es muchos análisis, por ejemplo, de riesgo hidrogeomorfológico, análisis de controles geomorfológicos. ¿Y por qué? Me permite saber, por ejemplo, cómo se comporta la cuenca en cuanto a lo que es la distribución del agua, la distribución de sus drenajes,
cómo es la respuesta de la cuenca ante eventos excepcionales. ¿Qué quiere decir eventos excepcionales? Bueno, por ejemplo, cuando tengo una precipitación prolongada, ¿sí? Si esa cuenca me puede producir, por ejemplo, o es susceptible de generarme crecidas, ¿sí? También me sirve un análisis morfométrico para inferir posibles picos de crecida en casos de tormenta. Por ejemplo, yo puedo saber, de acuerdo a la morfometría de una cuenca, si es una cuenca que en un determinado tiempo va a ser más susceptible a generarme un caudal pico, o sea, un caudal máximo. También me va a servir para generar información que yo pudiera transferir a una cuenca que tiene características similares. Esto sobre todo en los casos que no hay datos, ¿sí? Yo puedo utilizar ciertos elementos de la morfometría para, digamos, hacer una especie de analogía entre una cuenca y otra, ¿sí? De acuerdo a la comparación de ciertos parámetros. Entonces, esa morfometría de cuencas a la final me va a permitir hacer un análisis. A partir de datos cuantitativos puedo hacer análisis también cualitativos, interpretaciones, cómo se va a comportar esa cuenca, en donde tengo puntos de mayor concentración de corriente, si de acuerdo a las pendientes, por ejemplo, en donde puedo tener zonas donde podría tener una mayor amenaza al momento de generarse una crecida. Puedo dar respuesta a muchas interrogantes de ese tipo. Entonces, a medida que vamos analizando o vamos viendo cada uno de los parámetros morfométricos, pues vamos a ver cómo se puede interpretar cada uno de ellos. Aquí podemos ver un esquema de los principales parámetros morfométricos que vamos a analizar. En primer lugar están los que son relativos a lo que es el área, perímetro y longitud axial de la cuenca. Luego los relativos a la forma de la cuenca. Dentro de ellos tenemos la relación de forma de Horton, el coeficiente de compacidad o índice de Gravelius, el coeficiente de circularidad de Miller, los parámetros relativos a la red de drenaje, que son los órdenes de jerarquía de corrientes de Horton, la relación de bifurcación, la densidad de drenajes, la longitud promedio del cauce de orden L sub, y en lo que son relativos al relieve tenemos la pendiente media de la cuenca, la curva ipsométrica y el histograma de frecuencias altimétricas, el perfil del cauce principal y la pendiente media de ese cauce principal. Entonces, a continuación vamos a ver la manera en cómo se determinan cada uno de estos parámetros morfométricos. La idea cuál es, bueno, que ustedes apliquen todos estos cálculos a la cuenca que están estudiando y a la final lleguen a hacer un análisis de acuerdo a la morfometría de esa cuenca, de cómo es el comportamiento hidrológico de esa cuenca. Entonces, para ello vamos a interpretar cada uno de estos parámetros morfométricos. Bueno, acá pueden ver las referencias bibliográficas y electrónicas que fueron consultadas para la elaboración de la clase. Igualmente los invito a que cualquier duda o sugerencia la pueden hacer en los comentarios del video, o lo pueden hacer llegar a través del foro de consultas y asesoría que tenemos en el aula virtual de semipresencial. Nos vemos en la próxima video clase, en la que desarrollaremos los parámetros morfométricos relativos al área, perímetro, longitud axial de la cuenca y forma de la cuenca. Hasta luego.